Ser amado a partir del personaje. Otra dificultad importante que aparece cuando deseamos transmutar y dejar de lado nuestro refugio infantil es que hemos sido amados y hoy somos identificados y valorados en la medida en que actuamos nuestro personaje a la perfección. Todos formamos parte de escenarios en los cuales muchos personajes interactúan y nos necesitamos unos a otros para ir cumpliendo nuestros roles. Por lo tanto, dejar de lado el personaje no es tan fácil, sobre todo porque no sabemos de qué otro modo los demás podrán reconocernos y mucho menos querernos. Por ejemplo, si asumo el personaje que cuida a los necesitados, que se arregla solo y que nunca tiene problemas, el día que me sienta demasiado cansado solo y pretenda que alguien se ocupe de mí, obviamente esto traerá trastornos a todo el mundo y no habrá quien acepte este cambio repentino. Por lo tanto, el entorno cerrará fila, obligándome a seguir cumpliendo el papel que tenía con anterioridad. Todos tenemos tendencia a reaccionar en automático bajo los modelos conocidos. Por eso, ante el menor obstáculo o incomprensión por parte de alguna persona significativa para nosotros, volveremos a funcionar según nuestro esquema habitual. Solemos ser funcionales a la trama completa. Por lo tanto, es frecuente que cuando algún personaje no cumple con su rol, todos los demás se desorganicen y reclamen que las cosas vuelvan a su cauce normal. Por ejemplo, si históricamente asumí el personaje de la hermana menor infantilizada y por fuera de los conflictos familiares y nunca traje ningún problema a casa, el día que decida empezar a pensar por mí misma, el entramado tenderá a desprestigiar mis movimientos. Supongamos que tengo 2 hijos pequeños y que visitamos todos los domingos la casa de mis padres, donde nos reunimos históricamente con mis hermanos, cuñados y sobrinos, y que uno de mis sobrinos abusa de mi hijo. Frente a una crisis de esas dimensiones, pido ayuda. Empiezo a reconocer mi personaje, reviso todos los personajes familiares, converso con mi pareja, decido madurar. Quiero ver todo lo que me empeñé en no ver a lo largo de mi vida para ser fiel a mi personaje. Ahora el personaje de la ingenua eterna me lastima. Lastima a mi hijo y tengo una pareja madura que no me permite permanecer en un rol infantil. Entonces decido ver no solo la compleja situación afectiva de mi sobrino, sino la de toda la familia de la que formo parte. Pido más ayuda. Recorro la historia de mi vida. Tengo poquísimos recuerdos, justamente porque yo era la niña buena que no se enteraba de nada. Pero poco a poco veo mi propia responsabilidad al acomodarme en la negación sistemática. Veo a mis padres, me veo a mí misma, buscando moverme entre tinieblas, y al empezar a ver no puedo dejar de ver. Me duele, avanzo y retrocedo en mis recuerdos. Me confundo. Por momentos todo se vuelve cristalino. Veo los engaños y los dobles discursos que tiñeron mi infancia. Veo las mentiras. Veo la dulce ingenuidad en la que decidí protegerme. Veo la comodidad de negar lo que era obvio. Veo los maltratos y los abusos emocionales históricos en mi familia. Veo a mi madre quejándose de mi padre. Veo a mi hermano mayor en rehabilitación por consumo de drogas. Me veo a mí misma encerrada en un cuento de hadas. Recuerdo la casita de madera rosada donde pasaba las tardes con mis muñecas. Veo a mi hermana mayor peleándose con mis padres y yéndose de casa. Me veo a mí misma jugando, aún con 15 años. Veo las escenas de mis padres acusándose mutuamente, pero yo sin querer saber qué sucedía. Y ahora veo a mi propio hijo abusado. Con 1 milímetro de decisión personal, me dispongo a sacarme las vendas de los ojos y confrontar con lo que pasa. En mi familia cierran filas y me tildan de loca. Por momentos pienso que puedo haberme vuelto loca. Yo era tan buena y tan sonriente y ahora veo imágenes distorsionadas.
¿Cómo saber si esto que veo es verdad? Porque encaja. Porque aparecen más y más recuerdos de infancia que nunca se habían hecho presentes en mi conciencia. Y porque las piezas del rompecabezas emocional se encastran con una facilidad maravillosa. Luego aparecen más y más recuerdos en cascadas, y alguien pone palabras y nombres a situaciones que nunca fueron nombradas. Decido que no quiero ser más la niña ingenua y tonta. Ya no es por mí, es por mi hijo. Cuando veo y nombro lo que veo, mi hijo duerme plácidamente por las noches. Cuando minimizo, tergiverso o justifico, mi hijo tiene terrores nocturnos. Entonces, esos gritos en mitad de la oscuridad me recuerdan que ya no hay vuelta atrás, que el personaje de niñita tonta ha sido un excelente refugio durante mi infancia, pero ahora me convierte en una peligrosa depredadora de los demás. Si tengo hijos o personas que dependen de mí, seré feroz, aunque no tenga registro, con mi dulce sonrisa a cuestas. La contrariedad, si decido salir del refugio de la ingenuidad, tal vez tenga que pagar el precio del desamor. Así llegamos a un punto importante tomando este ejemplo. Cuando estamos en condiciones de abandonar el personaje, al constatar que no nos sirve más, el mayor miedo es el de no ser más amados, porque ya no respondemos más a las expectativas de los otros. Sin embargo, es una ilusión, porque antes, cuando jugábamos nuestro rol, tampoco fuimos amados. Éramos funcionales o necesarios, pero ser amados hubiera sido otra cosa. El miedo a perder algo que de todas maneras no hemos tenido es una equivocación. Sin embargo, operan nuestras creencias cuando estamos a punto de dar el temido salto, el personaje conocido y las infinitas posibilidades que puede ofrecer un estado de conciencia más amplio. En este ejemplo, la trampa podría necesitar que no hubiera quien denunciara el maltrato o el desamparo. O quizás esos roles ya estaban ocupados por otros hermanos mayores. Por lo tanto, los padres pueden haber querido resguardarse y vestir a la última hija de muñeca para satisfacer su fantasía de familia feliz. Y funcionó mientras funcionó. ¿Podrían haber continuado cada uno con sus respectivos roles? Sí, claro que sí. Pero algo sucedió para que el personaje de la niñita bonita haya dejado de ser tan cómodo para la mujer que llevaba el disfraz. Todos estos movimientos, si suceden, no dependen del amor, sino del miedo de cada uno de los involucrados. Cuando adquirimos la madurez suficiente para atrevernos a dejar nuestro personaje, nunca se pierde en el terreno del amor. A lo sumo aparece crudamente la realidad. A mayor desamparo, mayor refugio en el personaje que da identidad. Si hablamos de refugio, implícitamente estamos hablando también de fragilidad o de infancia, porque todo niño es dependiente en todas las áreas. Cuando somos niños dependemos físicamente de nuestros padres, dependemos afectivamente, dependemos económicamente. No hay prácticamente nada que podamos resolver por nuestros propios medios sin la colaboración de los adultos. Por eso, las experiencias que tengamos de amparo, o por el contrario, de diversos niveles de soledad, desamparo, falta de comprensión o distancia afectiva, cuando fuimos niños, es lo que va a articular el tipo de refugio que tendremos que construir, como podamos, para sobrevivir. Estos refugios generalmente son emocionales y toman una forma específica a través de lo que nuestros personajes organizan en la vida de relaciones. No hay personajes más importantes o más fuertes que otros. Por ejemplo, si alguien encarna el rol de enfermo crónico, más allá de las apariencias puede ser el personaje más poderoso de toda una familia. Si tiene en vilo a través de varias generaciones a un montón de individuos pendientes de su enfermedad.
Sin embargo, todos podríamos creer que el valiente o el empresario exitoso son más poderosos que el cardíaco a quien no hay que llevarle malas noticias porque nos arriesgamos a que tenga un infarto de corazón. En verdad, el personaje es más fuerte si tenemos una imperiosa necesidad de aferrarnos a él. Podríamos decir que a mayor desamparo durante nuestra infancia, más fuerte será nuestro personaje, porque nuestro terror infantil, que aún vibra en nuestro interior, tendrá pánico de deshacerse de lo único que nos ha brindado seguridad. El personaje ha sido nuestro cuidador más fiel. Nos ha dado toda la protección visible o invisible que hayamos podido esperar. Es importante tener en cuenta esto, ya que cuando iniciamos un trabajo de amplitud de conciencia, revisamos la soledad o la distancia emocional vividas en la niñez, detectamos el personaje y suponemos que deseamos deshacernos de él. Tendremos que saber que si el sufrimiento en la infancia ha sido desgarrador, será mejor no tener apuro en despedirnos del personaje, al menos hasta no tener claridad sobre la dimensión de nuestro desarraigo afectivo en el pasado. Sepamos que todos necesitamos ser amados, y si el reconocimiento, por pequeño que sea, viene de la mano de lo que nuestro personaje hace, será nuestra única herramienta para sentirnos bien. Detectar el discurso materno. Cuando intentamos acompañar un proceso de indagación personal, y para ello hacemos preguntas puntuales sobre la infancia del individuo que consulta, nos interesa básicamente saber el nivel de maternaje que ha recibido. ¿Por qué? Porque la conciencia se va a organizar según el amparo o desamparo recibidos, es decir, va a organizar mayor o menor refugio. Si ha recibido suficiente amparo, cosa difícil de encontrar, los recuerdos fluirán con sencillez. Pero muy probablemente no haya sido esa la realidad infantil del consultante. Por lo tanto, los recuerdos estarán teñidos de aquello que haya sido nombrado durante la infancia, y casi siempre va a aparecer el discurso de la madre. ¿Por dónde empezamos? Preguntando sobre la infancia. La respuesta más frecuente es: bien, todo normal. Fenomenal. Esa información no nos sirve de mucho, pero sepamos que para todos nosotros aquello que hemos vivido durante nuestra infancia es lo normal, porque el mundo familiar era todo el mundo que conocimos. Así las cosas, tendremos que inventar preguntas un poco más específicas. ¿Quién te acompañaba a dormir por las noches? ¿Quién te leía un cuento? ¿Quién te preparaba la comida que más te gustaba? ¿Quién sabía a qué le tenías miedo? ¿Quién te llevaba a la escuela? ¿Quién te ayudaba cuando tenías algún problema? Es posible que no haya ningún recuerdo, o bien que aparezcan imágenes confusas o contradictorias. Si no hay ningún recuerdo es porque lo que sucedió fue demasiado doloroso para un niño pequeño. Entonces el niño lo manda a la sombra. En la sombra el desamparo no deja de existir, pero la conciencia puede engañarse a sí misma creyendo que hemos desterrado ese sufrimiento. También puede suceder que aparezca algún recuerdo, pero que contradiga otro recuerdo. En este caso tendremos que afinar las preguntas, investigar más profundamente hasta detectar las contradicciones y mostrarlas. Por ejemplo, el consultante no tiene recuerdos de nadie que lo acompañara a la escuela. Se recuerda siempre caminando solo y regresando solo. Al mismo tiempo aparece la frase: mamá dejó de trabajar cuando yo nací y se ocupaba de mí. Entonces tenemos que mostrar: si eras hijo único, si mamá no trabajaba, ¿por qué ibas solo a la escuela con 6 años? Algo no encaja. Esto es frecuente, porque la realidad emocional de un niño raramente es análoga a lo que la madre ha dicho. Por ahora tenemos a un niño de 6 años que va solo a la escuela. Podremos preguntarle:
¿Te gustaba ir? ¿Tenías amigos? ¿Recuerdas a alguna maestra en particular? Es posible que el consultante responda: yo era muy tímido y tenía miedo de un grupo de niños agresivos. Muy bien. La siguiente pregunta entonces será: ¿quién estaba enterado de que tenías miedo de otros niños? Y ahí tendremos la primera sorpresa. El consultante se da cuenta, con sus 40 años, de que nadie conocía sus sufrimientos. Ir a la escuela todos los días con tan solo 6 años y con miedo es una catástrofe. Eso se llama desamparo, se llama soledad. Empezamos a nombrar la distancia entre el discurso. Mamá dejó de trabajar para ocuparse de mí, y las nuevas palabras: yo era un niño solo y con miedo. Quiero mostrar que ya estamos sospechando que la madre solía repetir una y otra vez: yo me ocupé de ti desde siempre, cosa que desde el punto de vista de la madre debía de ser verdad, pero desde la realidad y la necesidad de amparo de ese niño, no. Hasta ahora tenemos a un niño, sin hermanos y bastante solo, y a una madre que no tenemos en claro qué hacía. Por lo tanto, habrá que preguntar: ¿qué hacía tu madre? ¿Se ocupaba de las cosas de la casa? ¿Y tu padre? Era herrero y trabajaba mucho. ¿Y cómo se llevaban? Mal, porque mi papá era violento. ¿Y tú lo recuerdas? No, pero sé que tomaba alcohol y luego le pegaba a mi mamá. ¿Recuerdas alguna escena? Sí. Recuerdo a mi madre siempre llorando. ¿Recuerdas a tu padre borracho? No, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años. Ah, 3 años. ¡Qué confusión! ¿Por qué no tienes recuerdos propios tan lejanos? Bueno, sí, es verdad, no los tengo, quiero decir, sí, que recuerdo. De hecho, a mis 18 años mi padre quiso venir a mi graduación y tenía olor a vino. Ok, pero eso sucedió mucho tiempo después. Estamos tratando de ordenar la información y las vivencias de tu primera infancia, y es difícil. Sí, es difícil. ¿Qué ha sucedido hasta aquí? Por ahora, los recuerdos están teñidos de lo que mamá ha nombrado a lo largo de su infancia. Por otra parte, si papá se separó de mamá a los 3 años del consultante, es poco probable que el punto de vista del padre haya tenido lugar en estas escenas. Lo que está claro es que mamá lloraba o sufría. No lo sabemos aún con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que mamá nombraba su propio dolor y que nuestro consultante estaba solo. Por lo tanto, tendremos que seguir preguntando sin dejar de lado la cronología. ¿Por qué es importante seguir la cronología? Porque la conciencia va a saltar hacia los recuerdos conscientes, valga la redundancia, y ha mandado a la sombra los recuerdos que no pudo abordar. Lo que el individuo no recuerda es lo que más nos interesa. Y para saber qué es lo que no recuerda, frecuentemente nos vamos a valer de la cronología, que no nos deja mentir. A tal fecha, a tal edad, sucedía tal o cual cosa. Mirando el panorama completo, posiblemente pueda mirarse a sí mismo y reconocer la pérdida de energía que se le cuela desde tiempos remotos. Haga lo que haga o lo que hizo, si lo resuelve mirando el escenario completo, es probable que tenga más chances de cambiar el juego a favor de todos, incluso a favor de su madre, aunque en principio esto no esté tan claro. Cada individuo trae un universo de relaciones específico y original. El arte está en ser capaces de descubrir la trama interna, en lugar de fascinarse y elaborar interpretaciones dentro de las historias aprendidas que todo individuo carga en la mochila de su historia oficial. ¿Por qué es importante descubrir por boca de quién habla cada individuo? Cada vez que tenemos un problema y pretendemos que alguien nos ayude a solucionarlo, tenemos 2 fantasías recurrentes.
La primera es que alguien nos va a dar la solución adecuada, y la segunda es que para ello tendremos que explicar al profesional en cuestión las cosas tal como son. Pero resulta que las cosas tal como son significan verdad tal cual yo las entiendo. Todos observamos la realidad según un cristal determinado y subjetivo. De hecho, no hay miradas objetivas. Pero nos compete comprender a través de qué tipo de lente miramos, porque de eso depende lo que vemos. Antes de intentar solucionar el problema que tenemos, es necesario revisar nuestra lente. Y eso será posible siempre y cuando abordemos el modo en que esa mirada se fue organizando. Cuando niños, las palabras dichas por alguien han ordenado nuestra psique, o la han enloquecido. Si eso fue nombrado, estaba demasiado alejado de nuestras vivencias concretas. Pero incluso en esos casos será un alivio, porque podremos comprender finalmente los motivos de nuestro malestar histórico, nuestro sentirnos desencajados o nuestra confusión permanente. ¿Todos los individuos llevan consigo una historia de distancia entre lo nombrado y lo vivido? Lamentablemente es raro encontrar casos donde esto no suceda. La totalidad de creencias, pensamientos, juicios, preferencias y modos de vida también se organizan a partir de una cantidad de supuestos dichos por alguien durante la primera infancia. Incluso si tenemos la sensación de haber estado históricamente en la vereda opuesta de nuestros padres, de no haber coincidido jamás con sus puntos de vista, ni con su retrógrada manera de vivir. Si ese fuera el caso, nuestros padres han nombrado de alguna manera nuestra oposición, nuestra rebeldía o nuestra equivocación. Por lo tanto, también tendremos un nombre. Es frecuente que nuestros padres nos otorguen el personaje del rebelde sin razones, y luego creamos a lo largo de nuestras vidas adultas que nos pasamos la vida luchando contra grandes causas, y así nos presentamos en sociedad, como revolucionarios, a veces ostentando cierto orgullo por nuestra valentía o arrojo. Pero puede suceder que buscando detalladamente en nuestra vida concreta, no aparezca ningún atisbo de coraje ni de heroísmo, y que simplemente sigamos repitiendo el discurso engañado de nuestra madre o nuestro padre, creyendo que nosotros somos eso que ellos han nombrado. En todos los casos es menester descubrir si eso que nombramos hoy respecto a nosotros, en principio, coincide verdaderamente con la realidad, o si seguimos repitiendo lo que hemos escuchado hasta el hartazgo durante la niñez. Si lo reconocemos, tendremos que volver a empezar, echar mano a los recuerdos concretos y tratar de armar el rompecabezas de nuestra vida sobre la base de un recorrido honesto y personal. ¿Siempre el discurso instalado pertenece a la madre? En la mayoría de nuestras historias sí, pero en algunos casos opera mayoritariamente el discurso paterno o el de la abuela, si ha sido una figura muy importante y si ha sido quien ha dirigido los vaivenes familiares. También es posible que en algunas familias haya hermanos divididos, unos alineados al discurso de la madre y otros al del padre. En estos casos con seguridad se libraron batallas afectivas a lo largo de muchos años, y cada uno de los progenitores tenía aliados entre sus hijos. Por eso es comprensible que unos hayan quedado en una trinchera y otros en la de enfrente, con el consiguiente odio y rencor entre los hermanos. Saber por boca de quién habla cada uno es indispensable para dibujar luego las escenas completas y los hilos por donde pasarán los temas importantes en cada familia. Es preciso saber de qué lado juega cada personaje, porque con este dato fundamental comprenderemos por qué piensa lo que piensa de la abuela, del hermano, de la madre o del maestro, así como todas sus opiniones políticas, económicas o filosóficas. Sí, nuestras opiniones personales son muy poco personales. Generalmente encajan en el discurso de nuestro yo engañado, aunque creamos
que las hemos pensado profundamente. Cada personaje no solo tiene un rol que cumplir, sino que además ocupa un lugar determinado en el escenario y tiene un guión escrito para recitar. De cualquier manera, no podemos abordar nada sin saber cuál es el personaje que actúa el individuo que nos consulta, sin tener claro el discurso de su yo engañado, sin comprender por boca de quién habla, el nivel de miedo frente a la opción de salir de su refugio que le da identidad, ventajas y desventajas del personaje y, por supuesto, sin estar seguros de la capacidad intelectual del individuo en cuestión. Capacidad intelectual quiere decir que ciertos individuos que han sido muy maltratados durante la infancia, incluso sufriendo abusos emocionales o físicos, pueden llegar a adoptar el personaje del que no sabe, no entiende, no se entera. Al igual que en todos los casos, el personaje es el traje que nos permite sobrevivir. Con frecuencia, si nuestra supervivencia depende de no saber nada, no darnos cuenta de nada, no registrar nada, ese pulso se enraiza tanto en nuestro ser interior que podemos llegar a convertirnos en idiotas. No es que nuestra mente no sea capaz, es que el alma se ve forzada a idiotizar a la mente, justamente para no ser testigo de atrocidades que, ya lo sabe, no va a poder tolerar. En estos casos no es imposible intentar un trabajo de recorrido de la biografía humana, pero tendremos que estar atentos para detectar si el ser interior de ese individuo en algún momento siente suficiente confianza para abrir mínimamente el traje del idiota que vive en una nube y permite inmiscuirnos en los recovecos de su sombra. Todo es posible y a veces nada es posible. Todo requiere entrenamiento, arte, empatía y experiencia. Y esto no le calza bien a todo el mundo. Tenemos que trabajar para desenmascarar al yo engañado, pero también para no permitir que el consultante cree o piense que el profesional sabe o es un genio o que lo sea. Es indispensable dejar en claro que esta es una investigación que hacemos en conjunto, el terapeuta y el consultante. La sombra siempre es doloroso, pero permanecer ciegos es más doloroso aún. Lo que tenemos es aquello que mamá dijo. Imaginemos un actor que sale a escena sin tener el guión escrito para recitar. Sería terrible. Del mismo modo, en la vida cotidiana salimos a escena con aquello que tenemos ya organizado, con el personaje ya pautado. Por otra parte, tomemos en cuenta que el pivot entre todos los personajes suele ser la madre, suponiendo que el discurso oficial en nuestro escenario sea el materno. En esos casos, si ponemos en duda el discurso materno, se nos cae el escenario completo. Por lo tanto, los hijos solemos ser los principales defensores de aquello que mamá dijo. Nos ofendemos cuando alguien pretende desmerecer, desautorizar o descalificar el discurso oficial. Sencillamente porque se nos desarma todo el entramado del cual estamos sostenidos. Incluso si sufrimos, preferimos que las cosas permanezcan estables. Esta es una tendencia en la conducta humana. Estos esquemas se repiten con una llamativa periodicidad. Por lo tanto, me valdré de algunos ejemplos. Los ejemplos no son casos reales, tales, sino algunos aspectos repetitivos en algunas personas. Veamos el caso de Miranda. Ha usado la invisibilidad como refugio. Tiene 41 años. Es psicóloga, pero nunca ejerció. Trabaja como empleada en un comercio de venta de electrodomésticos. Tiene un bebé de 5 meses que se llama Luca. Dice ser una persona aficionada a la lectura y quiere iniciar un proceso de indagación personal,
a raíz de la crisis que dice padecer desde el nacimiento de su hijo. Desde el principio del relato aparece el desprecio de su mamá hacia su papá. Aparentemente mamá menospreciaba la procedencia de su esposo, un poco más humilde que la de ella. El padre aparece desdibujado. Miranda dice que era sumiso. Sin embargo, preguntando específicamente por su padre, resulta que sostuvo siempre económicamente a toda la familia. Nacen 4 hijos, Miranda es la tercera. Más allá de esta información, Miranda no recuerda nada, no solo nada en relación con su niñez, tampoco de su adolescencia ni de su juventud. Si un consultante no recuerda nada o casi nada de su pasado, es porque la conciencia se ve obligada a enviar a la sombra vivencias extremadamente duras para la psique de un niño. Por lo tanto, podemos ya sospechar que el nivel de violencia, visible o invisible, debe haber sido enorme. Miranda entonces no recuerda nada, ni de sus padres ni de sus hermanos. Vivían en una casa humilde, sin relaciones afectivas que fuera de la familia nuclear. Le preguntamos por los miedos. Nada. Por enfermedades, nada. Por amigos, nada. Recuerdos del jardín, tampoco. Sin embargo, dice de sí misma que ella era un poco tonta. ¿Quién lo dijo? Nadie, simplemente no me funcionaba muy bien la cabeza. Insistimos en que alguien lo nombró con palabras despreciativas y suponemos que fue su madre. Cerca de sus 10 años no sabe precisarlo. Aparecen algunos recuerdos de las agresiones verbales y luego físicas de mamá. No recuerda quién los llevaba al colegio. Cree que iban solos. La tarea del colegio cree que la hacía sola en su cuarto. Cree que papá volvía muy tarde de trabajar. Pero cuando mamá empezaba a gritar y a pegar, papá se iba. No sabe a dónde. Muy bien, en este punto nos detenemos y empezamos a nombrar con nuevas palabras lo que probablemente sucedía. Las golpizas de mamá debían ser feroces, permanentes, enloquecedoras, cargadas de desprecio y humillantes. Miranda, siendo niña, las creyó, y para permanecer fiel a su madre se volvió un poco tonta, sin pensar, sin conectar, sin estar presente. Miranda asiente con ojos anestesiados, como si no hubiera rastros de emoción en su rostro. Tratamos de indagar algo sobre el intercambio entre los hermanos. No aparece nada. Mamá azotaba sin distinción. Se recuerda a sí misma y a sus 3 hermanos como un bloque donde mamá descargaba su furia. En verdad éramos 5, incluyendo a papá. Mamá decía que éramos 5 boludos. Indagando más, aparecen reminiscencias de ella en la escuela, muy tímida. También recuerda que tartamudeaba, lo que le imposibilitaba aún más el acercamiento hacia otros niños. Y era otro motivo para recibir castigos por parte de mamá. La adolescencia transcurrió igual, en un colegio de monjas. Aparecen más escenas de mamá insultando a todos y maltratando. Lo que sucedió fue tan atroz que la memoria no lo puede organizar. Miranda recuerda haber menstruado por primera vez a los 12 años. Las monjas la ayudaron, ya que no se le hubiera ocurrido avisar a mamá. Prestamos atención a palabras para nombrar su invisibilidad, su falta de cuerpo, encontrando un refugio caliente en la no existencia. Si alguien no está, no es posible maltratarlo. Miranda responde que es tal cual, que se sintió así toda su vida. Preguntamos cuándo terminaron los golpes de mamá. Dice que cree que a los 19. En una ocasión se paró frente a ella y le dijo «basta», y la madre no le volvió a pegar. Una vecina empieza a estudiar psicología y por lo tanto Miranda decide ingresar junto con ella. Eso es todo. Quien desea estudiar psicología es su vecina. Le hacemos notar a Miranda su no existencia, su no deseo. Miranda asiente diciendo sí, nunca sentí vida dentro de mí.
Entonces dibujamos su primer mapa, una burbuja vacía, una nada. Para Miranda lo más saludable es no existir, desaparecer. Y desde ese personaje invisible, posiblemente, va a constituir su transcurrir en el mundo. Asiente, incluso pregunta si la anemia crónica que padece puede tener algo que ver. Claro, nos resulta evidente, no hay sangre en este personaje. Obviamente, no hay vínculos ni relaciones con hombres. Si Miranda es invisible, ¿quién la va a registrar? No hay contacto. Se recibe de psicóloga, pero apenas se ve en la obligación de realizar unas prácticas en un hospital. Y no se vuelve a presentar nunca más. Aunque lo dice con cierta vergüenza, le decimos que es lógico, que encaja perfectamente con el mapa que hemos trazado hasta ahora. La nada no tiene sustancia para enfrentarse a un consultante de carne y hueso. Estudiar es mental y podemos realizarlo sin cuerpo, pero el vínculo concreto con otro individuo ya requiere cuerpo y presencia. Le explicamos que ella debía tener terror a casi todo, salvo a los golpes. Y aquí tenemos una primera hipótesis. Si todo lo que Miranda conoce como amor son los golpes y las palizas, Miranda debe tener terror de sí misma y su posible aparición, porque si ella se torna material, si se hace visible, ella misma se convierte en una bomba de tiempo. En cambio, mientras sea inmaterial, mientras no tenga cuerpo, nada malo puede suceder. Debe ser por eso que el embarazo y el parto fueron muy complicados. La sola idea de volverse material asusta. Seguimos con cronología. Atraviesa por algunos empleos, invisibles, claro. Empleada en diferentes locales. Tiene pánico de atender al público. Miranda se las arregla para ordenar la mercadería, cosa que los demás empleados suelen agradecer. Hace 11 años que es empleada en el mismo local. Trabaja 12 horas por día, incluidos los fines de semana. Perfecto para desaparecer. Llora un poco. ¿Seguimos algo más? Simplemente porque la nada habita su vida. Estamos frente a una bella mujer de más de 40 años, con un bebé en sus brazos. Es preciso preguntar por sus inicios amorosos, aunque da la sensación de que todo debe estar plagado de mucha distancia emocional. Por otra parte, haciendo futurología, es probable que al hablar de contacto sexual, de embarazo y de parto, no tengamos otra opción que incluir al cuerpo, con el peligro emocional que eso conllevará. Una semana más tarde, regresa a la consulta sin su bebé. Prefirió dejarlo con su madre. ¿Con tu madre? ¿Crees que tu madre puede hacerse cargo de tu hijo? Es mi madre, nadie mejor que ella para cuidarlo. Bien, esto es lo que llamamos defender el discurso materno, porque no importa la violencia que la madre haya desplegado en el pasado, lo que cuenta es lo que la madre ha dicho. Las decisiones que Miranda toma responden al discurso internalizado que opera en el interior de Miranda y coloca a la madre en el lugar de madre responsable. Este escenario lo mostramos completo, la historia de los hechos y la historia de los dichos.